Buen día hermanos, un nuevo día iniciamos y es motivo para agradecer al Señor y además porque nos permite tener este momento para escuchar de su palabra y así poder meditar en ella. En el primer devocional de esta serie los invitaba a recordar cuando el Señor Jesús entró en nuestra vida y fuimos conocedores de su gracia. El devocional pasado también invitaba a recordar sobre un momento en nuestra vida en la cual nos pudimos sentir vulnerables o débiles ante las situaciones que eran complejas. Hoy, como nuevo desafío, los invito a recordar si en algún momento de sus vidas pasaron por la experiencia de que nuestra creencia en Dios se vio debilitada o quizás se vio frágil. Vivimos en un mundo que rechaza a Dios, afirman que su existencia no es verdadera, corren tras mitos y filosofías tratando de dar un sentido a la humanidad y tratan de explicar desde dónde surgió la vida, las personas, lo que vemos y lo que percibimos. Pero todos los intentos por derrocar que la existencia de Dios no es verdadera, siempre es nula. Quizás en algunas circunstancias tuvieron oportunidades de aparentar o quizás de demostrar que Dios no existe, pero hasta el momento, por más excelente oratoria o gran razonamiento que tengan, no han podido derrocar la existencia de Dios. Y sobre esto trata el devocional de hoy. Como muchas veces somos confrontados por nuestra fe con las personas que no son de Cristo, pero incluso con aquellas personas que habiendo creído decidieron alejarse y han llegado a cuestionar por qué creemos en alguien a quien no vemos. Y puede que muchas veces nos hayamos enfrentado a esta pregunta nosotros mismos o quizás nos la hizo otra persona. Cada uno de nosotros puede responder a esta pregunta de una forma muy personal. Pero es por esto que anteriormente les preguntaba si recordaban cuando conocieron a Cristo, si recordaban haber pasado por algún momento complejo, porque volviendo a recordar quiénes fuimos antes de Cristo, es como podemos acercarnos a la respuesta. Creemos en un Dios vivo, su gracia llegó hasta nosotros y fuimos transformados y de primera mano, con nuestra vida y nuestras experiencias, podemos decir que sí, que creemos en el Dios vivo. Sin siquiera hacer un razonamiento filosófico, podemos responder que nuestra fe en Cristo no es vano, porque podemos hacer un mapeo de cómo era nuestra vida antes y cómo es nuestra vida con Cristo cuando conocimos su gracia. Es por eso que los invito a leer en Hebreos capítulo 13, y vamos a leer el versículo 8 y el 9, que nos van a ayudar a comprender un poco más este devocional. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Verso 9: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a lo que se han ocupado de ellas. Finalizando el libro, el autor de Hebreos termina su exposición y es quien presenta una profunda preocupación en cuanto a la decisión de algunos creyentes de abandonar su fe cuando los tiempos se ponen difíciles. A menudo podemos ver, y es lo que como iglesia estamos llevando adelante, es orar por los hermanos que son perseguidos en los distintos países del mundo. Sufriremos persecuciones, algunos de nuestros hermanos ya las están sufriendo, vamos a sufrir discriminaciones, rebajamientos y entre otras actitudes que toman las personas que odian la fe. Ser confrontados con este tipo de situaciones nos lleva y podemos ver que surge la pregunta: ¿habré creído en vano? ¿Será que tras todas las afrentas que estoy viviendo tengo que continuar por este camino cristiano? Y puede que muchas personas al hacerse esta pregunta decidieron retroceder. El escritor nos deja estas palabras de aliento para que sigamos firmes en nuestra fe, firmes en lo que creemos. De cierta forma, lo que él nos está diciendo es: no se rindan, no abandonen, no se sometan a ellos. Y cuando él expresa o nos trata de decir no se sometan a ellos, vino a mi mente el pasaje de Romanos 1:18, que nos cuenta que la ira de Dios se revela contra todos aquellos que detienen con injusticia la verdad. Y muchas veces sus oratorias y sus necios razonamientos hacen que nuestra fe se vea afectada, pero luego es hacia el versículo 20 de este mismo pasaje de Romanos 1 que podemos leer que todo lo que hacen ellos es en vano, porque Dios es el creador de la tierra e incluso de ellos mismos. Es lo que podemos ver
y es innegable, de modo que no hay excusas para buscar en otros lugares por qué fue que la humanidad y lo que vemos fue hecho. El verso 21 nos cuenta que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni siquiera les dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y es el verso 22 que dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Si en algún momento nos confrontan por nuestra fe, quizás en ocasiones nos veamos tímidos con el tema, no nos animemos a ir muy lejos, pero quizás sea porque en nuestra vida le falta una mayor dependencia de la gracia de Dios, aquella gracia que nos hace ver quiénes somos, en quién creemos y en quién confiamos. Y es una vez más que podemos ver la vida del apóstol Pablo, que su vida es la base que nos está sirviendo para entender un poco más la gracia de Dios para con nosotros. Pablo expresa que él fue transformado y por la gracia de Dios, él es lo que es. Fue un hombre transformado que no se guardó para sí esa gracia, sino que afrontó la misión que el Señor le tenía preparada y fue llevándola a cada persona. Así él expresa en 2 Corintios 4, verso 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Queridos hermanos, que al pasar por estos confrontamientos de nuestra fe, podamos ver en nuestra vida cómo el Señor nos transformó. Y esto no fue sin ningún tipo de razonamiento filosófico ni argumentos rebuscados, sino que a través de su creación nos muestra su gloria y a través de su Hijo, quien murió por nosotros, nos muestra su amor. Nunca dejemos de creer en quien lo dio todo por salvarnos y procuremos, como dice el autor de Hebreos, que nuestros corazones sean afirmados con su gracia y al momento de ser confrontados podamos recurrir a nuestra vida, como el Señor marcó ese quiebre y empezamos a vivir con su gracia y podamos decirle a las otras personas que creemos en un Dios verdadero y que hacemos bien en el estar atentos a su palabra, porque en nosotros se vivencia ese cambio y esa gracia. Otra vez les digo, como dice el autor de Hebreos, procuremos que nuestros corazones sean afirmados con su gracia. Que el Señor los bendiga en este día.